Ya es una realidad. Corío se viene el puerto más grande del Pacífico, el puerto más gigante del Perú y de toda Latinoamérica, el cual pues va a dar mucho de qué hablar. Hoy venimos a hablar de que ya es una realidad, hay inversionistas chinos, hay inversionistas americanos, el gobierno ya está aprobado absolutamente todo, solo falta pues que se empiece a ejecutar realmente todo. ¿Y cuándo vamos a ver eso? En este vídeo lo vamos a descubrir. Vídeo original como siempre abajo en la descripción, dale like, suscríbete y comparte, y vamos para allá. Parece que ahora sí, después de años de anuncios, idas y vueltas, disputas políticas y silencios incómodos, Perú está más cerca que nunca de construir el megapuerto más grande de Latinoamérica. No está en Lima, no está en el norte, está en el sur, en Corío, Arequipa. Y no estamos hablando de un puerto más, estamos hablando de un hub logístico continental, capaz de recibir los buques más grandes del planeta, mover millones de toneladas al año y competir cara a cara con los gigantes del Pacífico. Sabíamos de la existencia de Corío de hace mucho tiempo, y estábamos a la espera finalmente de que se haga oficial, y parece ser de que sí, ya es oficial. Ahora solo falta ver, que nos informen en este vídeo, cuál será, digamos así, el creador de esto aparte de Perú. Si Estados Unidos, que se está hablando, o si finalmente ha sido una empresa china. Veremos. Pero como todo proyecto grande en el Perú, avanza entre decisiones técnicas y modelos de desarrollo distintos, y hoy lo vamos a ver a detalle. El comercio mundial funciona con una regla simple: concentración. Las navieras ya no reparten carga en muchos puertos, la concentran en pocos puntos grandes. Usan barcos gigantes, porque mover más en un solo viaje reduce costos de forma brutal. Eso obliga a los países a tomar una decisión clara: o construyen puertos capaces de recibir esos barcos o quedan fuera de las rutas principales. Cuando un país construye un megapuerto, no está apostando al desarrollo, está asegurando que el comercio global no lo esquive. Los puertos que no se adaptan pierden tráfico, pierden inversión y terminan relegados a mercados secundarios. Un megapuerto cambia el flujo, la carga. Hay que verlo tan fácil como ha sido Chancay, la revolución que ha sido, y será. Imaginaros ya, si se hace el de Corío, como estamos hablando siempre aquí en el canal, una bomba. Empieza a pasar por ahí aunque no sea el destino final. Se descarga, se redistribuye y sigue su camino. El país cobra por ese movimiento. Ese ingreso es estable, predecible y de largo plazo. Por eso los grandes hubs logísticos del mundo no dependen de exportar más, sino de mover lo que otros producen. En América Latina, pocos países pueden darse ese lujo. La mayoría de puertos no tiene profundidad, espacio ni conectividad suficiente. Por eso el comercio transpacífico se concentra en puntos muy específicos. El que entra en esa red gana relevancia regional. El que no, queda fuera. Corío entra en esta discusión por una razón concreta: escala. Profundidad, espacio y proyección a largo plazo, no como solución local, sino como pieza regional. Eso explica por qué el proyecto no es neutro, por qué genera disputa institucional y por qué avanza entre modelos distintos. Y con eso claro, ahora sí toca ver qué se está proponiendo en Corío, quién lo impulsa y por qué el camino elegido importa tanto como el puerto mismo. Veamos más de cerca la situación de Corío. El megapuerto de Corío avanza por dos carriles distintos, uno público, uno privado. Eso explica todo el conflicto. El gobierno regional de Arequipa impulsa el proyecto bajo una asociación público-privada. Bueno, ahí vemos el motivo por los cuales ha habido tanta espera hasta este proyecto, ¿no? Que obviamente pues hay un proyecto público para el Perú, que eso es lo que yo siempre he dicho. Realmente este tipo de puertos, mejor que buscar un socio, es hacerlo uno mismo, porque la ganancia es muchísimo mejor. Busca que el Estado participe en la planificación y control del puerto. Bajo ese enfoque, en noviembre de 2025 se firmó un convenio entre el gobierno regional, Proinversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para desarrollar el megapuerto de las Américas Corío. Que eso es lo que tanto estábamos esperando, que el Estado finalmente dijera que sí. Pero ahora, claro, la idea es buscar el socio, y el socio siempre estaba entre Estados Unidos o China. ¿Quién habrá sido? En ese acuerdo se reservaron 15.947 hectáreas para el proyecto. Es una apuesta grande y de largo plazo. En paralelo, existe un proyecto distinto, totalmente privado. El consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur recibió autorización del Poder Ejecutivo para desarrollar el puerto sin esquema APP,
asume el riesgo técnico, financiero y operativo. El consorcio está liderado por el almirante en retiro César Celada y lo integran LIT Arquitectura, Ingeniería y Construcción y Beton Terra Ingenieros. Este consorcio no aparece de la nada. Lleva casi 2 años realizando estudios técnicos exigidos por la Autoridad Portuaria Nacional. En agosto de 2025, ese avance se detuvo. La Autoridad Portuaria Nacional suspendió la viabilidad técnica temporal otorgada al consorcio. El motivo fue un reclamo del gobierno regional. El estudio de demanda aún no estaba concluido. Sin estudio de demanda aprobado, no existe justificación para un puerto de este escala. Claro, hay que ver que realmente haya demanda y que vaya a ser viable, porque claro, haces esa megaestructura y no va a venir ni un barco, pues obviamente pues no interesa. Hay que hablar con los diferentes países, darles la alternativa de decir, oye, aquí podéis venir a cargar, descargar, lo que sea. Y bueno, parece ser que finalmente pues va adelante, es que ya os digo, qué alegría. La suspensión fue técnica, no política. Mientras el proyecto privado quedaba en pausa, el Estado avanzó con el esquema APP. Pero el proceso no terminó ahí. En diciembre de 2025, la Autoridad Portuaria Nacional levantó la suspensión al consorcio privado. Le permitió continuar con sus estudios y trámites hacia la viabilidad técnica definitiva. La razón fue clara. El marco legal permite que una iniciativa privada y una APP coexistan. Una no bloquea a la otra. Ese punto es clave. La propia Autoridad Portuaria Nacional señaló que la habilitación portuaria privada es más eficiente para el Estado. Menos costos de supervisión, menores cargas administrativas, plazos más cortos. El privado ejecuta, el Estado regula. Con la suspensión levantada, el consorcio retomó el proceso técnico completo. Según César Celada, el plan maestro ya fue presentado. El estudio de demanda, luego de 19 meses de evaluación, fue aprobado. Con ese requisito cumplido, el proyecto volvió a estar habilitado técnicamente. Recordar que realmente llevamos casi 2 años hablando de este puerto, ¿eh? Es decir, es un trámite largo, es una inversión millonaria la que hay que hacer. Obviamente no se puede hacer de la noche a la mañana. Ahora, el foco está en el siguiente paso, el estudio oceanográfico. Este estudio define si el puerto puede construirse y operar sin riesgos. Analiza corrientes, mareas, oleaje y profundidad. No es un trámite, es el filtro final antes de la viabilidad definitiva. Pero esto ya tendría que haberlo visto antes, ¿no? Es decir, tienes la idea de hacer el puerto, pero hay que ver si realmente en ese sentido ya se podía hacer, ¿no? Porque ahora que has vendido un proyecto, has creado todo y no se puede hacer. Yo creo que esto ya está hecho aquí. Tengo mi duda. El consorcio sostiene que el lecho marino frente a Corío alcanza 26 metros de profundidad. Esa cifra permite operar buques de hasta 30.000 contenedores. A ver, si ya está hecho el estudio, ya decía yo, digo, no puede ser que ahora se pongan a ver si es posible hacerlo, después de aprobarlo todo. Es una capacidad superior a la de otros puertos del país. Para comparación directa, el puerto de Chancay opera alrededor de los 18 metros. La diferencia es técnica y operativa. Más profundidad significa barcos más grandes. Barcos más grandes significan menos escalas y menores costos por contenedor. Imaginaos este tipo de buques llegando a Corío. ¡Qué barbaridad! Eso define si un puerto entra o no en las rutas principales. El estudio oceanográfico tomará alrededor de 6 meses. Si se cumple el cronograma, la viabilidad técnica definitiva se presentaría entre julio y agosto de 2026. La Autoridad Portuaria Nacional tendría luego entre 3 y 4 meses para evaluar y decidir. Vamos, que hasta 2027 no van a empezar a poner ni una piedra, por lo que estamos viendo. En paralelo al avance técnico, el proyecto avanza en financiamiento. La inversión estimada para la construcción del megapuerto es de $2.000 millones, ejecutados por fases. El consorcio ya ha incorporado inversionistas estratégicos, incluyendo una empresa de Estados Unidos. Además, ¿Estados Unidos? ¡Cuidado! Busca sumar una gran transnacional para reforzar capital y operación. El proyecto está diseñado para crecer por etapas. En su primera fase, el puerto tendría capacidad para 15 millones de toneladas. En los primeros 3 años se proyecta mover más de 1 millón de toneladas anuales. El crecimiento no es inmediato ni forzado, está ligado a la demanda real. Entre los años 12 y 15, el puerto se ampliaría progresivamente.
12 o 15 años vamos a tardar... Os habéis caído. Vamos a tardar en tener el puerto al 100%, tanto tiempo. Yo pensé que sería como el de Chancay, que en 3 añitos estaría en funcionamiento al menos. Y sabemos que en 5 años decían de que estaría al máximo. No sé. A un horizonte de 30 años, la proyección es alcanzar cerca de 60 millones de toneladas anuales. Esa escala lo coloca como un puerto relevante a nivel continental. En cuanto a la carga, el enfoque inicial será minero. Corío complementaría a los puertos de Ilo y Matarani, absorbiendo parte del flujo del sur del país. El diseño multipropósito también permitirá exportación agroindustrial y manejo de carga de transbordo. Para que eso funcione, la conectividad es crítica. El proyecto contempla reforzar vías terrestres y ferroviarias, incluyendo conexiones hacia Brasil y otras zonas del sur. Sin conexión eficiente, el puerto pierde competitividad. Con conexión, se convierte en nodo logístico. Ese es el fondo del asunto. Corío es una infraestructura pensada para integrarse a rutas regionales. El choque entre APP y proyecto privado no es ideológico, es una disputa por control, tiempos y modelo de ejecución. El esquema público busca planificación y control estatal. El privado prioriza velocidad y eficiencia operativa. En logística, el tiempo define quién entra y quién queda fuera. Corío todavía no está construido, pero ya muestra algo claro. El Perú está decidiendo en tiempo real cómo quiere participar en el comercio del Pacífico. Y bueno, quiere ser uno de los grandes, y lo va a ser. Ya os lo digo, lo va a ser. Lo que 12 años me parecen demasiados. Yo creo que se podría hacer antes. Y esa decisión no se mide en discursos, sino en quién ejecuta primero y mejor. Y entonces, ¿el megapuerto de Corío se va a construir o no? La respuesta corta es sí. El proyecto sigue vivo y con condiciones claras para empezar, pero no está aún en obra. Lo que hay ahora... No, lo que yo os he dicho, esto para el año que viene. Aún no. El año que viene se va a poner las primeras piedras, digámoslo así. A no ser de que la inversionista, que parece ser que ha sido Estados Unidos, pues ponga ya la plata y empiecen a ponerlo todo. Ahora es una ruta técnica definida que lleva hacia la construcción, y en ese camino, el componente privado es el que lleva la delantera. El consorcio que lidera Corío, el Hub Corío Melapuerto del Sur, con César Celada al frente, ya presentó un plan maestro y logró que se apruebe el estudio de demanda tras 19 meses de evaluación, lo que le permitió recuperar y mantener la viabilidad técnica del proyecto. Ese paso era el cuello de botella más grande. Sin demostrar que existe mercado real para la carga que se movería, no hay base para una inversión de miles de millones. Con eso aprobado, el siguiente paso es el estudio oceanográfico. Ese análisis acaba de comenzar y debe finalizar en aproximadamente 6 meses. Si ese estudio sale bien, el consorcio presentará la viabilidad técnica definitiva entre julio y agosto de 2026, y la Autoridad Portuaria Nacional tendrá unos meses más para evaluarlo. Si aprueban, ahí sí se puede decir... Yo te digo, a mí me sorprende que no esté hecho ya todo eso. Vas a crear o tienes la idea de, no sé, de ponerte, por decirte algo, un tren que vaya de Lima a, no sé, a Puno, pero las montañas son así. Entonces, ¿para qué piensas eso si sabes que las montañas son así? ¿Para qué quieres aprobar algo de que no se va a dar? Yo creo que ya está todo estudiado, lo que pasa es que, no sé, me sorprende. Sin rodeos que la construcción empieza oficialmente. Pero aquí viene lo más impactante. Autoridades regionales han venido promoviendo Corío ante capitales de distintos países porque saben que ese proyecto demanda recursos globales y no solo locales. Empresas chinas han expresado interés formal en invertir en Corío, incluso antes de que se definan todos los pasos finales. ¡Espectacular! ¡Que pongan la plata! Precisamente porque ven el potencial de tráfico de carga regional y la posición estratégica frente al Pacífico Sur. Además de ese interés chino, el gobierno regional ha sostenido reuniones con empresarios de Estados Unidos para atraer inversión y también se ha mencionado interés de grupos de Brasil y otros países de la región. Eso no significa que ya haya contratos cerrados, pero sí demuestra que hay apetito por parte de capitales extranjeros para apostar por Corío si el proyecto aterriza en la etapa de construcción. Los privados que han evaluado Corío saben 2 cosas. El sitio tiene profundidad natural suficiente para megabuques de hasta 30.000 contenedores, lo que elimina costos gigantes de dragado. Y la infraestructura portuaria actual del sur del país está saturada, lo que crea demanda real de capacidad adicional.
Esa combinación de ventaja técnica y potencial económico real es lo que atrae a inversionistas globales, y es también por eso que el riesgo de ejecutar este proyecto lo han asumido los privados, porque entienden que si el puerto funciona, puede generar retornos sostenibles a largo plazo sin necesidad de dinero público. Y de por vida, que eso es lo más importante, me imagino, obviamente para el inversor, ¿no? Pero bueno, ¿qué os parece? Corio ya es una realidad, ya es algo que está aquí, solo que pues faltan los últimos peldaños, digámoslo así, para poder pues acabar de hacer esta mega obra. Y os digo yo que esperemos que se regularice lo antes posible y todo, y empiecen a poner las primeras piedras. Sería increíble ir a visitarlo, pero bueno, vamos a estar muy atentos de lo que suceda. Si salen nuevas noticias, si se dice algo, pues aquí os informaremos de absolutamente todo. Espero que te haya gustado mucho el vídeo, dale like, suscríbete y comparte, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Start a fight. So